Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1131 El verdadero diseño del nivel 10, viviendo fuera del universo. ¿Universo Dao falso? Shuzi sintió que el término era muy vívido cuando lo escuchó. Sin embargo, no se sintió muy bien y no pudo evitar preguntar. ¿Quieres decir que el subcerebro Zerg no puede bloquear mis coordenadas en realidad? Naturalmente, Shuzi estaba consciente de la conmoción. La gran explosión de Medusa en la batalla del Jardín del Universo había causado una gran conmoción, pero aún así había sido bloqueada del mundo exterior por la barrera protectora de los Zerg. Pero ahora, ¿no podía hacerlo? Mientras tenga suficiente poder, el subcerebro de los Zerg aún puede bloquear las coordenadas de la realidad. El subcerebro respondió. Sin embargo, para algunas existencias antiguas en el multiverso, pueden descender a ese universo sin las coordenadas de la realidad, era como cruzar un universo paralelo. Si uno creara un universo Dao falso, sería equivalente a un universo paralelo de tamaño súper pequeño. Sería como una burbuja universal. Para ellos, era obvio, harán todo lo posible para descender y encontrar una manera de entrar. Shuzi reaccionó. Aunque el subcerebro Zerg podría bloquearlo, aún podría sentir tu existencia y podría encontrar una manera de encontrarte. Esta frase, para ser honesto, contenía mucha información. ¿Hay universos paralelos fuera del universo? Shuzi había sentido cierto elemento. ¿La teoría de los universos paralelos era realmente cierta? Si fuera un universo paralelo, entonces las leyes de los otros universos paralelos serían diferentes a las de este universo. ¿Los expertos de nuestro universo realmente se convertirían en personas comunes y corrientes cuando fueran a otros universos? La voz mecánica dijo. ¿Cuál es el reino supremo? Al alcanzar la fusión, uno podría comprender vagamente todas las verdades del universo y alcanzar el reino final. Frente a tales existencias, naturalmente saben lo que hay más allá del universo. ¿No es obvio que existen universos paralelos? Mientras uno estuviera en la cima del 10º nivel y estuviera en la cima del universo, podrían sentir esto. Había un universo más allá del universo, pero no era gran cosa. Para ellos, era como la división de territorios, como otro continente separado por el océano. Algunas civilizaciones lo llamaron el reino humano en los cielos, algunas lo llamaron el multiverso y algunas lo llamaron el territorio bárbaro. Sin embargo, el usuario no posee ninguna ley y no puede atravesar el muro del cosmos. Shuzi se quedó sin palabras. ¿Qué diablos? ¿Incluso un cultivador ordinario de 10º nivel podría sentirlo y cruzar el universo? De hecho, soy un farsante. Anuncios de Put Future. Shuzi no se sentía nada bien. Se sintió muy impotente. Los sentidos subconscientes de la otra parte no estaban ahí para él. Efectivamente, otros se habían fusionado con el cielo y se habían convertido en parte del universo. Podían saber muchas verdades sobre las leyes del universo, pero él no tenía idea. Afortunadamente, el subcerebro Zerg había compensado su conocimiento en este aspecto. La mayoría de las existencias de nivel 10, e incluso la antigua madre de 9 cabezas de antes, básicamente viven fuera del universo para reducir la asimilación del universo a ellas. Dijo el subcerebro. No es de extrañar que la antigua madre de 9 cabezas hubiera llegado tan lentamente. Él realmente vivía en ese tipo de lugar. Shuzi había estado pensando dónde vivirían las existencias de este nivel. El subcerebro dijo. Reina madre, por favor no pienses demasiado en los universos paralelos. El universo es multifacético, pero también está unificado. Cuando muchos universos paralelos se unen, se les llama el gran universo y tienen una vida útil unificada. Las leyes de los otros universos paralelos eran diferentes, pero en general eran similares. Las existencias que descienden a un universo paralelo de hecho verán reducida su destreza en la batalla. Si ese universo no cultiva un rastro de su propio linaje nomológico del Gran Dao, existe una gran posibilidad de que se conviertan en personas comunes y corrientes. Shuzi comprendió rápidamente el significado del subcerebro de los Zerg. Si se comparara el universo entero con la Tierra, entonces el multiverso serían los distintos continentes y países de la Tierra. América, Asia y Australia tenían diferentes costumbres y leyes populares, pero en general eran iguales. Después de todo, todos pertenecían al universo y a esta era cósmica. El multiverso pertenecía al universo entero y el universo tenía una vida útil. Al igual que si la Tierra fuera destruida, ¿podrían escapar los continentes que la componen? Cuando el universo fue destruido, nadie en el multiverso pudo escapar. ¿Quieres decir que el falso universo Dao no es el único?
Preguntó de repente Shuzi. El subcerebro insectoide dijo. Es como un ser de rango 9 que puede crear un mundo pequeño y usar sus propias leyes espaciotemporales de alta dimensión para cubrir un pedazo de tierra. Algunos cultivadores del reino final del 10º nivel que fueron tan poderosos que superaron el reino final podían crear mundos Dao falsos, que eran como islas aisladas fuera de los 7 continentes de la tierra. Debido a que estaba incompleto, se lo llamó un universo Dao falso. Sin embargo, solo las grandes existencias verdaderamente poderosas que habían dominado más del 49% de las reglas del universo podrían formar un universo Dao falso. La mayoría de las existencias de 10º nivel viven en pequeños planos mundiales fuera del universo y no en universos Dao falsos. Las leyes que contienen están lejos de ser suficientes para formar un universo pequeño. Shuzi lo entendió completamente. Para alguien como la antigua madre de 9 cabezas, ella debe haber usado sus propias leyes para construir un pequeño mundo fuera del universo, un plano de campo de Dao que pertenecía a su propio gran Dao, y lo usó como su residencia en el más allá del cielo. El pico del 10º nivel es un poco como los santos primitivos de los mitos antiguos. Se fusionan con las leyes del Dao, controlan el orden del cielo y la tierra y viven en el caos del reino humano en los cielos. Shuzi se tocó la nariz. No es de extrañar que básicamente no haya señales de seres de 10º nivel. En esta tierra ya son criaturas de otra dimensión. Viven en un nivel diferente al tuyo, XT. Solo un nivel 10 recientemente avanzado como el territorio divino del abismo azul, que no tenía la capacidad de crear una dimensión con las leyes de la naturaleza, permanecería en el universo y acompañaría a esas civilizaciones de bajo nivel. Todavía pensarían en el sol, las estrellas y los sitios históricos mientras caminaban de un lado a otro en el interminable y aburrido cielo estrellado. Esas ruinas antiguas de nivel 10 básicamente son dejadas atrás por personas como Yuan Lan Tianzun que acababan de abrirse paso y aún tenían que crear su propio gran maestro antes de ser asesinados. Cuando alcanzó el nivel 9, distorsionó las leyes y el espacio-tiempo de alta dimensión cubrió un mundo pequeño. Anuncios de Put Future. Los cultivadores extremos del 10º nivel crearon leyes. Usaron sus propias leyes para crear un pequeño universo fuera del universo. Shuzi entendió completamente la incómoda situación en la que se encontraba. Aunque su fuerza de combate desafiaba el cielo, no tenía Dao y todavía era un nivel 10 falso sin la autoridad para ingresar al nivel 10. En realidad, esta fue también la razón por la cual los descendientes del 10º nivel no fueron bienvenidos. Fue porque les era básicamente imposible alcanzar el reino final del Gran Dao. Sin embargo, la mayoría de las existencias de nivel 10 solo pueden crear un mundo pequeño y no un universo. Solo aquellos que comprenden el 49% de las leyes del universo apenas pueden crear un universo Dao falso y autocirculante. No, todos son Medusa. Shuzi de repente sintió que se le erizaban los pelos. Medusa también pudo dominar tantas leyes debido a sus propias características. ¿Cómo lograron esto las otras existencias del 10º nivel? Después de todo, incluso si un linaje de Dao supremo se apoderara de los Dao de otros, los Dao que podían cultivar eran limitados. ¿Quién podría cultivar el 49% de las leyes del universo? ¿No significaría eso que necesitaría miles o decenas de miles de posiciones genéticas para tener éxito? ¿Solo entonces podría crear un universo Dao falso? ¿Cómo puede una persona tener tantas manchas genéticas? ¿Podría ser que la existencia misteriosa que creó el universo falso de Dao fuera incluso más fuerte que un experto en el reino final de 10º nivel? ¿Todavía hay un nivel 11? Sin embargo, el nivel 10 era el nivel máximo del Dao definitivo. Cuando estuvo en la cima del 10º nivel y vio todos los secretos de los orígenes del universo, Shuzi sintió que se le helaba la sangre. Tengo que recordártelo, dijo la reina madre del clan de insectos. El universo Dao falso de la otra parte es una réplica del universo en el que vive. Las leyes son exactamente las mismas. Fue copiado. ¿Proceso de copiar? Shuzi solo reaccionó ahora. Cultivaron las leyes del universo, por lo que el pequeño universo que crearon definitivamente se basaría en las leyes del universo que ya habían dominado. No pudo escapar del marco, por lo que se podría decir que es una réplica del universo principal. ¿Soy diferente? Había creado el Big Bang de Medusa y deducido directamente el nacimiento de otros nuevos universos. Soy una ley alienígena sin precedentes. Las reglas son diferentes a las del cosmos principal en el que vivo. Se me puede llamar un universo Dao exterior, por lo que, naturalmente, el gran cosmos me rechazará. Al mismo tiempo, la mayoría de las existencias crean universos Dao falsos fuera del universo, en los huecos del multiverso.
Yo, por otro lado, creo un universo Dao falso dentro del multiverso. Esto no tiene precedentes. Shuzi comprendió de repente por qué el subcerebro Zerg hablaba tanto. También quería disfrutar del placer de ser un experto en los cielos caóticos más allá del universo. Sin embargo, él no era un verdadero gran Dao del reino final y no podía saltar del universo. Naturalmente, solo podía perder el tiempo en el universo. Después de todo esto, no soy el primero en crear un universo como este. Sin embargo, lo que tienen no es un universo. Solo puede ser un pequeño clon del universo, y pueden clonar uno para vivir en él. Shuzi sintió que era ignorante y estaba mal informado. Básicamente, podía construir un poderoso 10º nivel, pero el grado de perfección era diferente. Pero este universo mío será rechazado por el multiverso. Es muy malvado, extraño y, de hecho, sin precedentes, está en línea con la reputación del dios de la destrucción. El corazón de Shuzi aún no había muerto. Después de que un cultivador ordinario de nivel 10 creara una ley nomológica del Gran Camino, usaría su propia ley nomológica del Gran Camino para construir un templo de rito taoísta que les pertenecía. Era una residencia en los cielos más allá del cielo. Además, estaba más o menos en la cima del 10º nivel. Aunque estaba discapacitado y no podía abandonar el universo, no podría establecer su propio campo de Dao en el universo. 1132 Nueva Era. Shuzi sintió que el reino supremo del 10º nivel era mucho más claro ahora, aunque antes había sido muy ignorante. Era un hijo de 10º rango. Aunque su estatus era bajo, en su opinión, esto ya no era un problema. ¿Y qué si pudieran sentirlo? No tenía miedo incluso si no podía encontrar su ubicación exacta. La razón por la que el subcerebro de los Zerg le había dicho tanto era para permitirle a Shuzi comprender la estructura del 10º nivel y compensar el conocimiento general del 10º nivel incompleto. Shuzi sintió que no tenía que salir. Su familia había creado un pequeño mundo trascendente, y esos tipos que vivían fuera del universo no tenían nada que ver con él. Solo tenía que desarrollar su civilización según su propio plan. Entonces, continuaré con mi plan de deducción de civilización. En primer lugar, para construir la estructura del mundo, tengo que crear una gran cantidad de extremos de salida de las leyes de la creación. El piano Dao celestial. Shuzi respiró hondo. El piano Dao celestial era el único linaje de héroe. Al igual que el Fénix, era una criatura del banco de genes que no podía replicarse. Era un linaje mutante especial que no podía producirse en masa. Pero no fue un problema para Shuzi. La fábrica de alquimia era un linaje que se podía copiar, pero era más complicado. Con un gesto de su mano, Shuzi llamó al corredor del Monte Aruna. El corredor del Monte Aruna, que se encontraba en la corte celestial del inmortal Palacio de los Siete Reinos, todavía estaba investigando su nuevo linaje. En ese momento, el mundo a su alrededor estaba dando vueltas, y cuando abrió los ojos, se sorprendió. Señor ancestro, ¿puedo preguntar qué pasa? ¿Esto, se puede clonar? Shuzi sacó el piano Dao celestial y dijo con voz fría. Esta línea de sangre es muy útil. Cuando el corredor del Monte Aruna vio que era un piano del camino al cielo, se llenó de alegría. Él sonrió alegremente y dijo, sí, puedo. Anuncios de Put Future. El conocimiento de actuación de esta perra celestial de Dao piano en realidad no era inferior al suyo. Incluso compitió con él todo el día y lo llamó tonto. Finalmente había obtenido su linaje. Las comisuras de los ojos del dios antiguo se movieron. Estúdialo bien. El corredor del Monte Aruna estaba emocionado. Al cabo de unos días estuvo a la altura de las expectativas de todos y dio su respuesta. La complejidad de este linaje es demasiado alta. Incluso si lo clono, solo puedo tener una 10ª parte del poder del original, esta ya es una actuación extraordinaria. A Shuzi no le importó. Entonces ganemos por cantidad. Primero clonemos 10.000 de ellos. Si Shuzi quisiera construir un mundo, definitivamente tendría que crear una gran cantidad de conjuntos de piano estables creados por las leyes de la naturaleza. Incluso si fueran solo ligeramente diferentes del universo principal, habría al menos cientos de leyes diferentes que serían asimiladas. Debían mantenerse continuamente. Con cientos de juegos de piano para mantener el suministro de una ley, era normal tener 10.000 de ellos. Puede que en el futuro no sea suficiente. Shuzi sintió que estaba creando un gran proyecto, como lanzar un cohete o un satélite. Sin embargo, lo que iba a lanzar era un universo, una pústula y un tumor maligno enraizado en el cuerpo del universo. El rostro del corredor del Monte Aruna se oscureció. ¿Qué significan 10.000 unidades? Podría exprimirlo hasta matarlo. Estaba completamente aterrorizado.
Después de pensarlo detenidamente, sintió que no tenía ninguna gran enemistad con los dioses antiguos. Estas 10.000 unidades. ¿Puedes hacerlo? Dijo el dios antiguo en un tono incuestionable. Sí, debería poder. El corredor del monte Aruna hizo una mueca. Shuzi lo ignoró y simplemente lo dejó donde estaba, proporcionándole una gran cantidad de energía y convirtiéndolo en una herramienta de producción despiadada. Estos pianos todavía necesitan un suministro continuo de energía. Necesito encontrar un sol que me proporcione energía. Shuzi dio un paso y saltó al cielo estrellado, buscando un pedazo de tierra desierta sin nadie. Después de algunos saltos, aterrizó frente a un enorme sol, sintiéndose muy satisfecho. El nuevo mundo sandbox sobrenatural que he creado no es tan grande. También es una criatura del nivel de una hormiga. Al fin y al cabo, cuanto más pequeño sea, mejor. Sin embargo, el consumo para mantener la estabilidad seguía siendo demasiado grande. No sé cuánto puede durar un sol, pero ya lo he chupado hasta dejarlo seco. Además, existe un límite en la velocidad a la que podemos extraer energía de un sol. La energía restante aún tendrá que reponerse de la extinción masiva de las emperatrices Zerg. Siguió preparándose y haciendo balance de todo. Anuncios de Put Future. Después de todo, el mantra del Big Bang de Medusa era como una llama sin raíz. Unos segundos después de su aparición, sería asimilado por todo el universo y extinguido. El piano celestial y el horno de energía solar que Shuzi estaba buscando eran como candelabros para las llamas. Tenía la intención de proporcionarles un suministro continuo de energía para evitar que esta llama se extinguiera. XT. Robo la energía y la masa del universo para cultivar un universo. Si el Dao celestial de todo el universo tuviera conciencia, definitivamente me mataría. Eso es porque soy como una célula cancerosa, absorbiendo frenéticamente nutrientes de su cuerpo, echando raíces y desarrollándose. Shuzi sintió como si realmente se hubiera convertido en un desastre natural de la raza de los insectos, destruyendo y devorando todo. Luego, cerró los ojos y entró en el estado del cuerpo de combate cuántico del gran universo. Estaba resolviendo la técnica Tao de Medusa y su comprensión del gran Dao del universo entero. Tenía que aprender este movimiento. Las condiciones básicas para crear este sandbox eran integrarse y superar a Medusa. Si no pudiera hacerlo, sería imposible que su audaz idea simulara el Big Bang. Pero también tenía el capital para superar a Medusa. Esto se debió a que más de 4.000 cultivadores caídos, innumerables dioses y el celestial Tearch tenían todo tipo de conocimiento sobre sus propios linajes y el mundo. Todos ellos aparecieron en la mente de Shuzi. No había poder de combate en las artes marciales del gran cosmos, pero el terror al conocimiento lo era todo. Murmuró para sí mismo, y su cerebro central de monstruo de 10º grado comenzó a funcionar frenéticamente. Su velocidad entró en un nivel sin precedentes. Después de 7 días, Shuzi abrió lentamente los ojos y una luz profunda brilló en sus ojos. Ya casi es hora, después de todo. Es simplemente integrar todo el conocimiento y analizarlo. Cacha. Desapareció del lugar. Cuando reapareció al segundo siguiente, imperceptiblemente había dividido todo el patio dimensional del dios de la destrucción y lo almacenó en el anillo vacío. Una vez más vino a la Tierra del Sol y la dejó donde estaba. En cuanto a la naisera en el patio, e incluso las formas de vida de esporas en el interior, no estaban completamente conscientes de esto debido a la barrera protectora de los Zerg. El patio dimensional del dios de la destrucción se encuentra aquí. Shuzi miró las esporas que estaban evolucionando en el patio, así como a Naisera, que estaba sentada en un pequeño banco. Esta escena, la era de la creación, debe mostrarse a los Zergs. Frente a nosotros se encuentra la plataforma de observación. Cada abertura del Big Bang es una gran oportunidad. ¿Cómo podemos dejar que se lo pierdan? Habían pasado 3 días, que fueron 300 años. El corredor del monte Aruna había agotado completamente su energía y logró producir más de 8.000 pianos del camino al cielo. Para evitar problemas futuros, Shuzi había borrado la memoria del corredor del monte Aruna que producía los pianos del camino del cielo. Después de todo, el corredor del monte Aruna era muy inteligente y realmente podría ver algo. Casi es la hora. Todo está listo. Shuzi miró los pianos celestiales y su corazón se hundió ligeramente. En la era del 10º nivel, todo el mundo tiene un dojo. ¿Cómo no puedo tener uno? No es una mala elección crear un nuevo y extraordinario universo sandbox. 1133 Capítulo 1143. La maníaca de Nasella. Estos pianos del camino del cielo del tamaño de una hormiga se ensamblaron como ladrillos exquisitos, formando un ordenado cuadrado dorado. Es como la caja de Pandora de aquel entonces.
Shuzi todavía recordaba que la caja de Pandora también fue creada por este tipo, y ahora todo estaba sucediendo de nuevo. Y esta era de hecho una caja mágica, arraigada en el universo. Shuzi todavía lo esperaba con muchas ganas. Después de todo, cada civilización sandbox estaba evolucionando y ocurría lo mismo frente a él. Desde que entré a la mitad de la era del 10º nivel, aunque soy una persona discapacitada falsa del 10º nivel que ni siquiera ha demostrado mi Dao, eso no me impide hacer mi dojo del 10º nivel. Los venerados celestiales del dominio divino del abismo azul ni siquiera tuvieron tiempo de hacerlo, pero ¿soy yo ellos? Pero ni siquiera tengo el linaje del gran Dao, así que soy el único que puede construir un dojo, es casi la hora de empezar. Shuzi bajó la cabeza y miró al sol, así como a la plataforma de observación al lado. El patio de la dimensión de Dios de la destrucción. En este preciso momento, Dicky y los demás jugadores entraron a la plataforma de juego de la corte de Quietus. Hubiera sido mejor si no hubiera entrado, pero una vez que entró, quedó completamente en shock. Solo entonces Caroline, los dioses de los tres pilares y Dicky emergieron de la colonia de esporas y contemplaron esta espectacular escena. A medida que pasó el tiempo, las plantas evolucionaron rápidamente, los animales salieron del océano y las bestias extendieron sus alas y comenzaron a convertirse en pájaros que planeaban en el cielo. Esto es la fuente de la vida. Dicky dejó escapar un largo suspiro. Por un momento, quedó tan sorprendido que ni siquiera supo cómo describirlo. Solo pudo decir lo mismo que todos habían dicho a primera vista. Esta era la fuente de la vida. Cuanto más alto fuera el nivel de cultivo, más profunda sería la comprensión de las líneas de sangre y más entendería lo aterrador que era este lugar. Todo cultivo extraordinario provino del linaje, que se condensó en leyes, y la evolución de las formas de vida del linaje frente a él no fue diferente del origen del universo. Entonces, el dios de la destrucción también fue un creador de vida en el universo. Carolina elogió. Ella sonrió y dijo en voz baja. En el pasado, cuando el pequeño universo fue destruido, el dios de la creación descendió y reparó el mundo entero. Las vidas que estaban llenas de vitalidad fueron rededucidas, y yo estaba allí para deducir toda la raza, aquí todo es igual. Los dioses de los tres pilares no dijeron nada. Los ojos de Dicky se recorrieron de nuevo, y con una sonrisa en sus ojos, continuó. Un encuentro tan fortuito es realmente insignificante en comparación con la batalla en el dominio divino del abismo azul. No es de extrañar que a los dioses antiguos no les gustara y enviaran venerables soberanos para ocuparse de ello. Esta tierra de origen que tenemos frente a nosotros es el lugar donde debemos gastar nuestras energías. Se dice que el dios maligno Renemanska ya entró, un poco antes que nosotros. Caroline todavía desconfiaba mucho del poder del enemigo. Ella dijo. A este paso, el lado del dios de la luna Yi también podría entrar en esta tierra de oportunidades. De hecho, el Fénix, el dios del sol Asa, Hishan y los demás ya habían comenzado a entrar. Después del shock inicial, rápidamente comenzaron a deducir la especie. Después de todo, todas eran civilizaciones del centro del universo y entendían el concepto del dios de la creación. Todos quedaron en shock por un momento antes de volver a la normalidad. Después de todo, no importa lo sorprendidos que estuvieran, nunca habían visto al dios de la creación conmocionado. Había visto escenas aún más impactantes. Cacha cacha. En ese momento, un pulpo grande con un hedor podrido se acercó desde la distancia. Llevaba una capa negra y sostenía una hoz, luciendo sombrío y extraño. Déjame presentarte. Uno de los jugadores sonrió y dijo. Hemos deducido que esta es una criatura que se enfrenta a la tribulación. Es la muerte de la matanza. Es extremadamente aterrador y todavía está en proceso de evolución. Anuncios de Put Future. Como Evolver veterano, el corredor del Monte Aruna era la persona más adecuada para liderar el equipo. Sin embargo, después de regresar del lugar del dios antiguo, se decía que sus piernas estaban tan débiles que no podía ponerse de pie. Afirmó que había olvidado lo que había sido llamado a hacer. Después de revisar su cuerpo, solo sintió un pequeño dolor en el trasero y no se corrió. La curiosidad pasó por los ojos de Caroline cuando dijo. ¿Por qué este pulpo lleva una capa negra y una capucha, y por qué tiene la cara oculta en la oscuridad? Porque esto es para proteger su aura de muerte. El manto es especial. De lo contrario, todos los seres vivos que nos rodean habrían muerto en un radio de 100 millas. Dijo el jugador con cara seria. Por supuesto, no dijo que era para bloquear el olor del pozo de estiércol en el cuerpo del pulpo grande. Este ya era un baño con forma humana. Caroline no sentía curiosidad porque amaba la limpieza. Mantuvo la distancia y continuó evolucionando su especie.
Al igual que Medusa, ella también tuvo la idea de evolucionar su especie. Mejorar su propia especie fue una gran oportunidad. De hecho, Caroline ya había comenzado a deducir la estructura de las células de toda la raza para que le resultara más fácil modificarlas en la realidad. Incluso los dioses de los tres pilares habían comenzado a deducir los núcleos mágicos. Solo Dicky mantuvo la calma, caminando en esta colonia de esporas con una actitud pausada. Algunos jugadores quedaron desconcertados y preguntaron respetuosamente: ¿Su Majestad no va a deducir la especie? Personalmente creo que el linaje de la raza Cuervo Dorado, aunque el potencial para una mayor derivación no será demasiado alto basándose en esto como fundación, puede pasar de linajes ordinarios a poderosos después de la derivación. No. Dicky sacudió la cabeza y sonrió. Me di cuenta de un vistazo que no tengo el talento para predecir la evolución de la vida. Así que no lo hice. El jugador asintió. El talento de evolución, el talento de combate y el talento de cultivo no eran del mismo tipo. Incluso si muchos de ellos fueran potencias incomparables que hubieran cruzado el universo, sus habilidades evolutivas podrían no ser buenas. Este aspecto no dependía del talento y la inspiración, sino de la creatividad y de una inspiración repentina. Este era un talento innato que no podía compensarse con trabajo duro. Sin embargo, incluso si no tuvieran el talento, la mayoría de los fuertes estaban familiarizados con las leyes del universo, por lo que su nivel definitivamente no era malo. Era solo que solo podían evolucionar hacia una especie fuerte que seguía las reglas y no podía considerarse desafiante al cielo. Entonces, Emperador Dicky, dijo un jugador. No tengo talento para actuar, pero puedo verlos actuar. El rostro de Dicky estaba muy tranquilo. Se sentó en un acantilado en la cima de las montañas y los ríos. Se sostuvo la barbilla y miró los cambios del mundo de abajo con un sentimiento dominante. Solo necesito reunir las fortalezas de todas las familias, aprender de especies poderosas similares y crear cosas nuevas basadas en su fundación. ... Los jugadores quedaron atónitos al instante, mirando al poco convencional Dicky, que no evolucionó ninguna especie en el momento en que ingresó a la caja de arena de evolución de esporas, sino que simplemente se sentó y observó desde la distancia, no supo cómo describirlo. Por otro lado, el puerto del juego también estaba abierto al territorio divino de Abyssal Blood debido al lanzamiento de Nasella. Un Yuan Lanzun entró y miró esta escena en estado de shock. Miró a un guía. ¿Estas son las ruinas antiguas que mencionaste antes? Sí, lo soy. Este inspector fue muy respetuoso con los seres antiguos del fin del universo. Después de todo, la vida y la civilización en el universo estaban divididas en 10 niveles, y las civilizaciones de nivel 10 eran las más fuertes del universo. Según la información, esta no es la primera vez que se abre el Tribunal de Quietus. Ha existido desde la antigüedad. Dijo el inspector. Esta vez, la civilización que entró en la era anterior ahora ha entrado en la corte de Quietus. Usaron la especie que evolucionaron para recorrer esta área y convertirse en el Señor Supremo. Tenemos que escondernos aquí y solo podemos luchar a las puertas de la muerte en estas ruinas. El santo maestro Yuan Lan se sorprendió y continuó escuchando. No esperaba que tal oportunidad descendiera secretamente antes de la gran batalla en el territorio divino del Abismo Azul y fuera descubierta por todos ustedes. Por favor, continúa. Esta oportunidad es muy útil para aquellos que acaban de alcanzar el reino final del nivel 10 en el territorio divino del Abismo Azul. Anuncios de Put Future. La patrulla continuó. Se dice que el ganador final de la corte de Quietus dedujo que una forma de vida de nivel 9 podría sacarlo de la corte de Quietus. En ese momento, supusimos que la secta Buda tiene un linaje tan extraño y poderoso. Me temo que es una vida sacada de la corte de Quietus. Las pupilas de Yuan Lan se abrieron de repente. Era una forma de vida trascendente derivada de esporas y células unicelulares y traída al universo entero. No es de extrañar que el linaje budista fuera tan poderoso y malvado. Desde el principio, sintió que el linaje era demasiado perfecto y completo. No es que no hubiera líneas de sangre poderosas que desafíen el cielo en el universo, pero cualquier línea de sangre que desafíe el cielo tendría pequeños defectos y varias deficiencias. Esto se debió a que era inevitable en la evolución de la naturaleza. Sin embargo, el extraordinario linaje que desafía el cielo de la otra parte no solo era poderoso, sino que tampoco tenía pequeños defectos ni lagunas. Era un perfecto caos primordial. Fue como hecho por el hombre. No es de extrañar. No es de extrañar. Yuan Lan estaba sorprendido y muy feliz. Él dijo.
Esa venerable soberana es simplemente la discípula de una existencia antigua, pero ella fue capaz de reprimir a la antigua madre de 9 cabezas con tanta fuerza. Me temo que la civilización que se esconde detrás de escena ha entrado una vez en la corte de Quietus, cada uno de los 5 linajes en el cuerpo del venerable soberano desafía el cielo y están perfectamente combinados. Esta era una duda inexplicable, pero ahora estaba algo iluminado. El origen y la poderosa fundación de la otra parte deben haber venido de esta corte de Quietus. ¿Quién sabía cuántos linajes poderosos y desafiantes del cielo había creado para alcanzar el nivel exagerado de esa civilización? 5 linajes ordinarios que luchan contra 3 linajes Dao de nivel máximo. La respiración del santo maestro Yuan Lan se aceleró mientras miraba a su alrededor y decía: comencemos también a evolucionar hacia especies y luchemos por esta poderosa oportunidad. Naisera se sentó en una silla y se comió una manzana pequeña. Parecía muy tranquilo, pero en realidad estaba en shock. Ese venerable soberano, el venerable soberano que acababa de luchar, fue demasiado despiadado, ¿verdad? La antigua madre de 9 cabezas estaba en la cima del 10º nivel, pero había sido destruida. No decían los foros en línea que aunque la fuerza de los venerables soberanos era fuerte, no lo era tanto. Además, si incluso sus discípulos eran tan poderosos, entonces los dioses antiguos estaban escondidos aún más profundamente. Esta escena fue demasiado impactante para ella. Era como si le hicieran cosquillas en el corazón. Quería saber qué se estaba discutiendo en ese foro en línea. Ese corredor del monte Aruna debe estar diciendo la verdad otra vez. Naisera estaba un poco maníaca. Quería escuchar y comprender la verdad. Esto sería muy beneficioso para ella, sin embargo, ella ya no estaba en ese misterioso planeta. En aquel entonces, solo la había visto brevemente y ahora ya no podía regresar. Además, en este momento, una gran cantidad de fuerzas de la civilización budista estaban llegando a este patio dimensional. ¿Cómo podría ella no saberlo? ¿Pero por qué tuvieron que aumentar en grandes cantidades? Algo debe haber sucedido en su foro en línea nuevamente. ¿Pero qué fue? Cuanto más pensaba en ello, más confundida se sentía. Quería ir al foro y espiar en secreto su conversación, pero no había manera. En ese momento, ella estaba sentada en la entrada del patio. Justo cuando miraba ansiosamente el patio, la puerta detrás de ella se abrió de repente y una existencia misteriosa salió. Adelante, dijo la existencia. Avance. Ir. Naisera estaba completamente conmocionada y miró hacia la puerta con una mirada ardiente. Estaba completamente perdida. ¿Qué diablos había pasado? Debe tener algo que ver con el dios de la destrucción. Esos jugadores debían saberlo, pero él era el único que no lo sabía. ¿Cómo podrían no saber que la puerta al patio dimensional del dios de la creación siempre había estado bien cerrada? Innumerables jugadores, internautas y potencias que habían descendido de los cielos estaban adivinando qué había detrás de la puerta. Querían entrar, pero ante sus ojos, ¿dejarme entrar? No importa lo que pase, solo puedo adaptarme a la situación. Estaba emocionada y lentamente intervino. Solo sintió un destello de luz y vio otro mundo. 1134 El dios de la destrucción, el gran reinicio del universo. Era una sala de estudio, muebles y sillas ordinaria y de aspecto antiguo. Todo parecía ser como una familia normal, sin nada inusual. Naisera entró en la habitación y quedó atónita por la escena. Había imaginado una escena hermosa o inimaginable, pero no esperaba que fuera tan común. Shuzi estaba sentado en el sofá y bebiendo té, luciendo muy tranquilo. Si fuera una verdadera Orchard House, naturalmente no habría invitado a Naisera a entrar. Sin embargo, ella ya había cortado el patio dimensional en su patio trasero en el universo y lo había colocado cerca del sol, preparándose para usarlo como plataforma de observación para la creación del siglo. Los muebles de la habitación también eran temporales, por lo que no importaba si invitaba a Naisera a entrar. No te sorprendas, entra. Los ojos del dios de la destrucción brillaron con un toque de ocio. Naisera estaba completamente sorprendida. Si no estaba equivocada, los ojos del dios de la destrucción, que solían ser fríos y sin emociones, ahora brillaron con una brizna de espíritu viviente como la encarnación del Dao celestial. El dios de la destrucción era el dios de la creación. Él era el dios viejo y decadente de la creación en el futuro. Era la encarnación de la voluntad de destruir el universo. Como dios de la creación, era la convergencia de toda la materia, leyes, vida y energía del universo. Era un concepto caótico en el mundo invisible, el Dao celestial más hermoso sin timidez. El universo era falso, solo Daoji y el dios de la creación eran reales. Esto se debió a que el dios de la creación fue la singularidad del Big Bang.
Solo el Big Bang de esa singularidad podría tener la prosperidad del universo. Pero ahora, ¿podría ser que los dioses de la creación de dos dimensiones diferentes estuvieran luchando ansiosamente entre sí? ¿Podría ser que el dios de la creación del futuro ya no tuviera la autoridad para controlar el universo y hubiera comenzado a poseerse a sí mismo? Anuncios de Put Future. No es imposible. ¡No! Nesera rugió ansiosamente en su corazón. El dios de la destrucción ha estado durmiendo todo este tiempo. Fue porque no podía controlar la autoridad de este universo y solo podía tener una parte de él. Después de perder su autoridad, también ha perdido la convergencia de la conciencia de todos los seres vivos, por lo que le es posible producir su propia voluntad. Sintió que era algo muy aterrador. La posible verdad sobre el dios de la destrucción, si fuera cierta. Sé lo que estás pensando. El dios de la destrucción se sentó en el sofá y dijo en esta sala de fuego. Como voluntad del gran Dao del universo entero, no debería tener emociones, sin embargo, en la línea de tiempo de un universo, solo podría haber un Daoji que controlara todo el orden del universo. El dios de la destrucción, que vino del futuro, perdió la voluntad del gran camino, lo que también significó que comenzó a tener su propia voluntad. Como se esperaba. Realmente fue así. Rugió Naisera. No es de extrañar que haya pensado en buscar un apoderado. Esto no parecía algo que haría la fría voluntad del inframundo. En el momento en que descendiera, comenzaría a revelarse porque había perdido su autoridad. Ahora, esta voluntad estaba completamente despertando. La gran voluntad del universo comenzó a desarrollar su propia conciencia. Tenía sus propias emociones, sentimientos y pensamientos. Esto fue algo muy aterrador. El dios de la destrucción miró a Naisera con expresión impasible. Bajó los ojos y tomó sorbo de té. Sé lo que estás pensando. No te preocupes demasiado, cuando derrote al dios de la creación de este mundo, toda la vida, las leyes y la voluntad del universo entero serán reinyectadas en mí. Me convertiré en el frío dios de la creación que es tan alto como el eterno Dao celestial, operando las leyes celestiales del universo. Victoria. Naisera todavía no estaba tranquila. La información revelada en esta oración todavía era bastante grande. Aunque el dios de la destrucción no era tan poderoso como el dios real de la creación, el dios de la creación era la voluntad de las reglas y era la encarnación del concepto de altruismo. Era equivalente al viento, el tsunami, el terremoto, la explosión súper pequeña y otros fenómenos naturales del universo. Se podría decir que el dios de la creación es similar a un fenómeno natural y la encarnación de las leyes naturales. Sin embargo, fue el nivel más alto de fenómenos cósmicos. El dios de la creación es poderoso, pero el dios de la destrucción tiene sentimientos, yo y pensamientos. Él lucha contra la crueldad con sus sentimientos, no es imposible ganar. Cuando Nasira pensó en esto, se le puso la piel de gallina. Anuncios de Put Future. Como era de esperar, el dios de la destrucción había traído una enorme y oscura catástrofe al universo entero, y el universo podría ser destruido de antemano. Bastante seguro. ¿Qué? Nesera no pudo evitar preguntar en estado de shock. ¿Cómo reemplazamos al dios de la creación? La era de la creación. Como antiguo dios de la creación, al dios de la destrucción también le gustaba jugar con la taza de té y comer la fruta. Se convertirá en una singularidad en el universo y sufrirá un Big Bang para crear un nuevo universo pequeño. Echará raíces en el gran universo y lo devorará gradualmente. Al final, reemplazará al gran universo y destruirá toda su vida. Incluso si fuera solo una descripción, Naisera ya podía imaginar el aterrador futuro, la catástrofe de la Edad Oscura. Como era de esperar, después del jardín del universo, la deducción del dios antiguo era correcta. XT. Este universo que estaba en su mejor momento podría haber su vida útil acortada debido a la llegada del dios de la destrucción. Entraría en una era de decadencia cósmica y se encaminaría hacia un gran colapso. Naisera se había preguntado qué método usaría el dios de la destrucción para destruir el universo entero, pero nunca había esperado que fuera un método tan aterrador y especial. Se convertiría en una singularidad en el universo y crearía un universo. Era simplemente increíble y solo el antiguo dios de la destrucción podía hacerlo. Todo el universo de la seda es el enemigo del universo y el dios de la creación, pero no tengo salida, solo puedo seguir al dios de la destrucción. Aunque el dios de la destrucción tiene sentimientos ahora, a medida que gradualmente domine la autoridad y las leyes del universo, gradualmente se convertirá en el antiguo dios de la creación y la encarnación de las leyes. Sin embargo, como dios de la creación, también soy una existencia que creó el universo en ese nuevo universo. También puedo obtener grandes oportunidades. Ella siguió ordenando.
Fue una elección difícil, pero no tenía salida y solo podía quedarse en el campamento del dios de la destrucción. En palabras de los jugadores, este fue probablemente el comienzo de la historia principal de todo el universo. Además, una existencia suprema que simbolizaba las leyes del universo en realidad se había vuelto emocional, tenía pensamientos y disfrutaba de la comida del mundo mortal. Es como si la gran voluntad suprema del universo hubiera descendido al mundo mortal y se hubiera convertido en una criatura viviente, experimentando las alegrías y las tristezas del mundo. Naisera miró al ser frente a él y tuvo una idea. Nadie sabía lo que estaba pensando. El dios de la destrucción todavía estaba muy tranquilo. Después de un rato, se levantó lentamente y miró por la ventana. Es hora de comenzar la creación del siglo, de crear una nueva era del universo. Nesera quedó completamente sorprendida. ¿Ahora? Justo cuando la mente de Naisera se quedó en blanco, el dios de la destrucción abrió suavemente la puerta y entró en el patio dimensional. Este es el dios de la destrucción. ¿Qué está haciendo? Bajo las miradas atónitas de Dicky, Caroline y el resto, caminó hacia el cielo sobre el patio dimensional, como si estuviera caminando por un tramo de escaleras, cayendo en el resplandeciente y profundo mar estrellado del universo. 1135 Capítulo 1145, Creación del siglo. Dentro del patio dimensional de toda la cordillera, Carolina y los demás controlaron a sus criaturas evolucionadas y miraron hacia arriba. Vieron al dios de la destrucción cubierto por una fina niebla, pero aún podían ver su contorno general. Sus ojos brillaban y su cuerpo estaba perfectamente proporcionado. Con el sentido del tiempo más antiguo, ascendió al cielo paso a paso. Dios de la destrucción. Por un momento, incluso Dicky, los dioses de los tres pilares, Medusa y Phoenix miraron hacia arriba. No sabían lo que iba a hacer el dios de la destrucción y no pudieron evitar parecer serios. La observación era existencia y el conocimiento era llegada. El dios de la destrucción era solo un rincón de su visión del futuro. Cuando colapsó en la realidad, cruzó la línea de tiempo y apareció en este universo que no le pertenecía, trayendo una catástrofe a todo el universo. Estaban en alerta máxima sobre lo que estaban a punto de hacer. Por otro lado, Yuanlan ni siquiera sabía que era un dios de la creación. No participó en la batalla del jardín del universo y no sabía sobre el dios de la destrucción. ¿Qué es eso? El santo maestro Yuanlan estaba muy sorprendido y sintió que algo podría pasar. Detuvo su evolución y preguntó a todos. ¿Es este algún tipo de fenómeno extraño en esta reliquia del mundo antiguo? ¿Una señal? ¿Qué está tratando de hacer el dueño de este patio dimensional al ascender a los cielos? Aunque no conocía la causa y el efecto de este lugar, era difícil imaginar cuán poderosa era la existencia del universo antiguo del dueño de este patio. Trató la vida como su mascota y desarrolló el origen de toda la vida en este patio dimensional. En este momento, las existencias antiguas en los innumerables patios dimensionales lanzan sus miradas hacia el cielo, que estaba en lo alto del cielo. Toque, 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 toque. Era como si el dios de la destrucción estuviera pisando escaleras invisibles antes de finalmente detenerse en el cielo distante del patio dimensional. Extendió la mano y la agarró ligeramente. Los 6 caminos de la reencarnación y las innumerables leyes de cultivo aparecieron débilmente en su mano. Innumerables leyes nomológicas comenzaron a condensarse. Wash. Los ojos del dios de la destrucción parecían arder con fuego. Se paró en el oscuro vacío y extendió su mano. La era de la creación. Bajo las miradas atónitas de todos, la palma blanca con forma de jade se agarró suavemente y rápidamente se desató una tormenta. La materia en el universo comenzó a fluir hacia atrás rápidamente, como una cinta de vídeo de fuegos artificiales reproducida al revés. El tiempo, el espacio, el polvo, la vida y la tierra estaban regresando. Todo lo que la gente podía sentir fue absorbido y fluyó hacia atrás, formando un vórtice que colapsaba rápidamente. El vórtice de 5 colores era vasto y poderoso, como si hubiera envuelto toda la galaxia. Llevaba un aura monstruosa. El gran colapso del universo. Phoenix levantó la cabeza, con el rostro lleno de sorpresa. Anuncios de Put Future. Esta fue la escena final de la destrucción del universo legendario. Los planetas tenían un límite para su vida, al igual que el universo. Cuando el universo llegara al final de su vida, rápidamente se revertiría y volvería a su singularidad original. La imagen en el cielo del patio dimensional de repente se congeló. Todos miraron hacia arriba y vieron que el cielo se había convertido en gruesas líneas de vórtices, como las pinturas con tinta pesada de Van Gogh, con una escena profunda y retorcida. El mundo estaba distorsionado y todo retrocedía en el tiempo. No hubo leyes y todo volvió a la nada. Creación, mundo, Ji.
Yuanlan no pudo reaccionar más. Vagamente sintió que había entrado en contacto con el secreto más profundo del universo, algo que no podía imaginar en toda su vida. El nacimiento y la muerte del universo. Incluso como cultivador de 10º nivel, le era imposible vivir hasta el fin del universo. ¿Qué es eso? Uno de los investigadores sintió una gran sensación de miedo. ¿La destrucción del universo? ¿El universo también tiene una vida útil? Patán. Los jugadores del costado miraron al cielo en estado de shock, pero cuando escucharon esto, inmediatamente aprovecharon para darse la vuelta y decir campesino, temiendo que fueran lentos. El rostro del santo maestro Yuanlan era solemne sin precedentes, con un fuerte rastro de locura y fanatismo. Sí, el universo también tiene una vida útil, es solo que es tan larga que no podemos verla. ¿Podría ser esta reliquia de la era prehistórica del universo? Una existencia antigua y poderosa del universo anterior registró la escena del colapso del universo anterior en el último momento de su vida. Pensó que era una impresión antigua de las ruinas. XT. Después de todo, en muchas ruinas misteriosas inimaginables, se podían ver algunas imágenes de lo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, Yuanlan pronto rechazó esta especulación. No puede ser de las ruinas de la civilización prehistórica. Eso se debía a que ni un solo nivel máximo del 10º nivel podría vivir hasta el fin del universo. Ningún ser poderoso podría acompañar al universo hasta su colapso final. Ver esa escena más hermosa y heroica. ¿Por qué? Esta vez, el jugador preguntó confundido. Solo convirtiéndose en un experto en el reino supremo se entenderá todo. Yuanlan se había convertido en un reino final de 10º nivel, situándose al final del Gran Dao. Era un dios de integración del Dao, y todas las reglas y secretos del universo ya no eran secretos. ¿Cuál fue el reino supremo? La omnisciencia era lo máximo. Después de la integración del Dao, no hubo más secretos ocultos en todo el universo. Sin embargo, ser omnisciente no significaba que fuera omnipotente o capaz de hacer cualquier cosa. Él solo conocía las leyes del universo. El universo está dividido en las etapas principal y de envejecimiento, dijo Yuanlan. En este momento, todavía vivimos en la flor de la vida. El universo solo ha existido más de 10.000 millones de años desde el Big Bang, y las existencias finales del 10º nivel todavía están emergiendo una tras otra. El Gran Dao todavía se está perfeccionando y floreciendo. En otras palabras, cuando el universo envejezca, ¿no habrá nivel 10? Preguntó el jugador, lleno de una gran sed de conocimiento. Anuncios de Put Future. Por supuesto. ¿Crees que no hay límite para el 10º nivel? El santo maestro Yuanlan sacudió la cabeza y dijo, hay un límite en el número de asientos para el Gran Dao. Pero ahora, habían pasado más de 10.000 millones de años, y aunque las ramas inferiores de la rama principal básicamente se habían llenado, dejando solo algunas ramas menores, todavía quedaban muchas. Parecía que la cantidad de existencias finales de nivel 10 podría ser ilimitada. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, cuando el universo se llenaba por completo e incluso las pequeñas grietas eran llenadas por la última entidad definitiva del 10º nivel, que verificó el Dao y ocupó el último asiento del Gran Dao, el universo se volvería perfecto. Entonces, no habría más entidades de 10º nivel en el universo, y la puerta al 10º nivel estaría completamente sellada. Como resultado, el gran árbol del universo había dejado de crecer por completo. El nivel 10 ya no nació en el universo y comenzó a declinar. En ese momento, el universo era como un hombre de mediana edad en sus años crepusculares, caminando hacia la segunda mitad de su vida. No nacieron grandes existencias finales de Dao de 10º nivel, e incluso esas existencias finales desaparecerían con la muerte de una hasta que desaparecieran por completo, sin quedar ni una sola. Después de eso, en unos pocos miles de millones de años, la comprensión de la civilización del universo sobre el límite del reino podría llegar al nivel 9, que fue el fin del Gran Dao. Era el reino supremo del universo. Pensarían que no existía el nivel 10 por encima del nivel 9, hasta que el universo envejeciera y colapsara por completo. Sin embargo, en ese momento, no había existencias de 10º nivel que vivieran en esa era para acompañar la destrucción envejecida del universo. Después de escuchar las palabras del santo maestro Yuanlan, los jugadores sintieron una vasta y pesada aura de tiempo. El universo estaba decayendo de esta manera, lo cual fue muy interesante y también una gran experiencia. Había que decir que, aunque era un paleto, como experto en el reino, sabía todo en el universo. Esta no era una reputación inmerecida. También entendieron por qué Yuanlan estaba tan seguro de que las ruinas de esta antigua civilización no eran un registro de la destrucción de un universo antiguo por una existencia del reino final del 10º nivel.
Fue porque ninguna existencia del reino final podría vivir hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, Yuanlan pensó que se trataba solo de una imagen grabada en la antigüedad. No sabía que lo que estaba sucediendo era un ser vivo. El dios de la destrucción está creando un siglo. Los jugadores quedaron impactados. Auge. Con el colapso del universo, todo volvió a la singularidad. En el segundo siguiente, un rayo de luz brilló violentamente, como una lámpara en la oscuridad que se expandió rápidamente y finalmente explotó. Era como si un enorme fuego artificial hubiera florecido en el cielo, extremadamente hermoso. El Big Bang, el Big Bang. El santo maestro Yuanlan casi se arrodilló en el suelo. No solo vio el fin del mundo, sino que también fue testigo del nacimiento del universo. Para un buscador devoto, esta era una escena con la que era difícil soñar. Sin embargo, en el segundo siguiente, apareció una escena aún más emocionante. Dim dim dong dong. Después del Big Bang, lo que parecía ser el punto de origen rápidamente se abrió y chocó. Innumerables leyes nomológicas eran como campanas, nítidas y claras cuando chocaban entre sí, emitiendo el primer sonido del mundo. El momento del Big Bang debió ser ruidoso. Yuanlan miró la hermosa escena y estaba casi intoxicado. ¿Qué acabo de escuchar? Este es el preludio del Gran Dao, el preludio del Gran Dao. Frente a sus ojos apareció la escena de la creación del universo primordial. A partir de una sola sílaba, se dividió y chocó continuamente, formando innumerables sílabas para formar una canción del camino. También era como un árbol enorme, a partir de la semilla de singularidad más primitiva, creció y se agrietó rápidamente, extendiendo hojas e innumerables ramas. Estaba tan emocionado que sus ojos estaban rojos y calientes. El áspero tronco del universo se forma en este momento, dejado para que las personas de innumerables épocas cultiven el gran Dao y se conviertan en un santo supremo, para probar el Dao y reparar el cielo. Era como si estuviera mirando la historia del universo y el futuro sin precedentes. Sin embargo, justo cuando estaba lleno de alegría y casi vitoreado como un adolescente mientras miraba al cielo, escuchó una voz que lo dejó estupefacto. En este universo, el gran Dao no coincide, no quiero. Bajo su mirada atónita, todo el baúl principal del universo que había tratado como un tesoro supremo se hizo añicos con un fuerte estallido. Fluyó hacia atrás una vez más y colapsó enormemente, volviendo a una singularidad. 1136 Esta escena de la creación del cielo y la tierra proviene de tiempos prehistóricos. El mar de estrellas retrocedió y el universo quedó destruido. Todo era como un poderoso torrente del mundo que fluía al revés. Este universo recién formado acababa de experimentar un Big Bang y aún no se había extendido cuando rápidamente se revirtió y formó una nueva singularidad del Gran Dao. Se estaba fomentando la rareza del Gran Dao. Era como un embrión que contenía el mayor misterio del mundo y estaba a punto de estallar nuevamente. Muy rápidamente, la singularidad del Gran Dao volvió a reducirse hasta cierto punto. El tiempo y el espacio parecían haber sido aniquilados. En el vasto caos, tal vez solo había pasado un segundo, pero también podrían haber sido cientos de millones de años. Se produjo la siguiente gran explosión. Auge. Las partículas primordiales podridas se dispararon en todas direcciones y explotaron. Se volvieron a tocar innumerables notas de la obertura del gran camino. Eran nítidos y agradables al oído, como los sonidos de la naturaleza. Ni siquiera las notas más bellas del mundo podrían describir la belleza de esta canción. Este universo todavía no se ajusta al Gran Dao. No lo quiero. La voz vacía y majestuosa volvió a sonar y el universo marcó el comienzo del segundo gran colapso. Shuzi estaba en lo alto del cielo sobre el patio dimensional, con expresión tranquila. Ya había esperado que esto sucediera. Sabía que era imposible que apareciera un universo adecuado para él al principio. Aunque ya había tomado el control de la dirección general y había tratado de acercarse lo más posible al universo principal, la creación de la era todavía dependía de la probabilidad. Tiene que ser una ley cercana al universo principal. De lo contrario, mi poder no podrá resistir la asimilación del universo principal. Sabía claramente que no era realista diferir completamente de las leyes del universo principal. Solo una pequeña parte de las leyes podría ser diferente, o de lo contrario no podría resistir la asimilación exagerada. Al menos no pudo hacerlo y no pudo resistirse. Ese universo ahora tenía un aura sagrada. Parecía muy misterioso y tenía un gran potencial. Sin embargo, la diferencia en las leyes de los dos universos era demasiado grande. No pude resistirme en absoluto a la asimilación del gran universo. Una mirada de arrepentimiento cruzó por el rostro de Shuzi.
Era muy consciente de sus capacidades actuales y estaría cortejando la muerte si intentara desarrollar ese tipo de universo. Lo que tenía que hacer era desarrollar una célula cancerosa que no pareciera muy diferente del universo principal. Engañaría a la mayoría de los sistemas inmunológicos del universo y luego dejaría que la célula cancerosa creciera, se convirtiera en un tumor y echara raíces en el cuerpo. Auge. El universo colapsó y explotó una y otra vez. Anuncios de Put Future. Esto es como la evolución del origen de la vida, una espora, posibilidades ilimitadas, futuro ilimitado. Shuzi miró la singularidad del universo y de repente suspiró de emoción. Esta singularidad también era un tipo diferente de espora que había generado todo tipo de universos extraños. El bautismo se repitió una y otra vez y sonó el gran Dao. Después de innumerables colapsos y explosiones, las innumerables voces de Dao habían dejado en blanco las mentes de Caroline y los demás. Esta es una oportunidad sin precedentes. Esta podría incluso ser la mayor oportunidad en los 10.000 millones de años de nacimiento del universo. Estaban de pie en el cielo sobre el patio dimensional, sus ojos ardían de pasión mientras miraban a la antigua figura en el cielo. Anteriormente, la evolución de Medusa y el verdadero sonido del gran camino ya habían sido la verdad suprema que debían saborear con atención. ¿Y delante de él? ¿Cuántos sonidos verdaderos del gran Dao hubo? Solo el Big Bang y el gran colapso del universo se habían rededucido innumerables veces, y el sonido de la gran obertura Dao sonaba continuamente. Era como si estuvieran escuchando un concierto de la gran sinfónica. Se sentaron en sus asientos y escucharon todo tipo de canciones piadosas incomparables que nunca antes se habían atrevido a imaginar. Estaban tan emocionados que desearían tener una docena de pares de orejas más. Conmoción, confusión, todo eso había desaparecido. Todos estaban absorbiendo desesperadamente esta oportunidad. Esto equivale a la sede del gran Dao que creó el mundo. Todos estamos escuchando la voluntad de este antiguo gran Dao. Los ojos de Dicky estaban brillantes. Todas las verdades del universo son falsas, todos los verdaderos sonidos del gran Dao son sincronización labial del universo. Esto es falso. Nosotros también tenemos que aprender. No importa lo que haya pasado, no está mal absorberlo primero. Caroline sonrió mientras miraba al cielo. Incluso el paisaje natural más bello del universo estaba lejos de esto. Por otro lado, el rostro de Medusa era firme y fanático. La obertura del universo aquí es la sincronización de labios del universo. Cada universo tenía reglas diferentes. Solo el origen de todas las verdades, las rarezas de Daoji, eran reales, pero si uno no conoce la verdad falsa, ¿cómo se puede rastrear la verdad falsa hasta la fuente y ver el cielo de la verdad? Todas las corrientes ramificadas de la ley eran los principios falsos del universo. Solo la fuente del río era real, pero si no conocieran el río de la verdad falsa, no podrían seguirlo para perseguir el fin de la verdad. Caroline, Medusa, Dicky, los dioses de los tres pilares y todos los demás estaban haciendo todo lo posible por memorizar todos los detalles. Sin embargo, a pesar de que eran poderosos, todavía les resultaba difícil memorizar la partitura completa. Esto se debía a que en cada momento, decenas de miles de grandes Dao se dividían y una cantidad inimaginable de sílabas chocaban. ¿Cuánta fue la cantidad de información producida por el nacimiento de un universo entero? Todos estaban tranquilos mientras miraban al cielo. Esto es, ¿qué diablos es esto? Anuncios de Put Future. Solo el santo maestro Yuan Lan no sabía nada. No sabía sobre el dios de la creación y el dios de la destrucción, pero sintió que esta escena era inexplicablemente impactante y aterradora. Fue una oportunidad sin precedentes. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. También empezó a memorizarlo con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, empezó a tener pensamientos descabellados. Esta escena era demasiado real. Podría ser que una antigua existencia prehistórica hubiera utilizado algún medio desconocido y misterioso para sobrevivir hasta el fin del universo y registrara el momento final del universo. ¿Todo esto era realmente una imagen antigua? Todavía no podía imaginar que todo esto sucedió en un instante. Todavía pensaba que eran los restos de una antigua ruina los que registraban los increíbles secretos del universo antiguo. Entonces, ¿esta escena es real? ¿Sucedió en la era prehistórica del universo antiguo? Hubo una existencia que colapsó el universo entero, regresó y luego comenzó a crear la era. Para él, había una existencia indescriptible en la oscuridad que controlaba el universo, experimentando renacimiento y destrucción.
Esto subvirtió por completo sus tres puntos de vista. Al mismo tiempo, para deducir la próxima época del cosmos adecuada, ha estado constantemente reconstruyendo y experimentando innumerables nacimientos y renacimientos del cosmos antes de adaptarse al cosmos que quería. ¿Qué? Gritó alarmado. Sintió que había algo aterrador en esto. Cuanto más pensaba en ello, más miedo sentía. El nacimiento y la destrucción de cada universo pareció colapsar y reiniciarse en un instante, pero de hecho, tuvo que pasar por muchos retornos y grandes colapsos para determinar la base de las reglas del próximo universo antes de que comenzara oficialmente a formar un nuevo universo. Eso es imposible, debe haber otra razón para esta escena, sintió que la verdad que había deducido era demasiado subversiva. Incluso él mismo no se atrevió a creerlo ni estaba dispuesto a creerlo. ¿Cómo podría existir una existencia antigua que controlara todo el universo? ¿Y seguía nutriendo y reiniciando el universo innumerables veces? Esta escena no debería ser una escena real de la prehistoria. Tan pronto como pensó en esto, vio una escena increíble. En el cielo, después de varios días de colapso y reinicio, la singularidad del universo regresó y finalmente se detuvo. Este universo está de acuerdo con mis deseos. Un nuevo universo comenzó a aparecer. Llevaba un aura antigua y de color rojo sangre, dando a la gente una especie de sentimiento antiguo y familiar inexplicable. Esta aura familiar, un universo donde los linajes se cultivan para volverse extraordinarios, es nuestra era universal. Evolucionó innumerables universos, pero se detuvo. Detente en esta era del universo de linaje. Su respiración se aceleró, su rostro de repente se puso rojo y su mente era como un balde de pasta. Entonces ese es realmente el caso. Esta es la escena que dejó la creación del universo hace 14.000 millones de años. Nuestro universo de línea de sangre nació de esto. Este es el escenario del nacimiento de nuestro universo. 1137 primera vez siendo el dios de la creación. Finalmente lo he logrado. Sobre el mar de estrellas, Shuzi dijo en voz baja. Finalmente he desarrollado una ley de línea de sangre similar a la del universo principal, un universo de cultivo. Silenciosamente sintió este universo, que era diferente del gran universo. Solo había un 8% de diferencia en las leyes de la naturaleza, que era mucho más compatible de lo que había imaginado. Después de todo, era imposible crear un universo idéntico, al igual que el mundo no tenía dos hojas completamente idénticas. El 8% puede parecer una diferencia pequeña, pero en realidad fue una diferencia enorme. Después de todo, este era el 8% de la ley fuente de origen, que eran las leyes centrales del universo, como la velocidad de la luz, la gravedad y la gravedad. Por ejemplo, este universo no tenía luz y la mera pérdida de esta ley fundamental marcaría la diferencia. No está mal. Shuzi dejó lo que estaba haciendo, pero no tenía ganas de continuar con el acto. Al mismo tiempo, también sintió que este universo estaba incompleto y le faltaba algo. Es obvio que aunque domino la mayoría de las leyes del universo, no puedo dominarlas todas. Por tanto, la singularidad a la que regresa la materia está destinada a ser incompleta. No es el verdadero Dao del origen del universo, por lo tanto, el universo que se dividió estaba naturalmente incompleto. Este también es un universo Dao falso, sin embargo, esto es suficiente para mí. No era una persona insaciable. Para él, esto ya era un milagro inimaginable. Un gran salto en la civilización. Lo que creó ya no fue un mundo pequeño, sino un universo con sus propias reglas independientes. Shuzi miró hacia el patio dimensional. Me pregunto cuánto conocimiento han absorbido Caroline y los demás. Después de todo, esta escena es una gran oportunidad muy rara. Es mucho más grande y vasto que la escena anterior de Medusa, y también ha consumido innumerables recursos míos, naturalmente, maximizaremos los beneficios dejándolos mirar. Incluso las existencias máximas del 10º nivel no podrían ver esto. La magnitud de la oportunidad de entrar en contacto con el núcleo del universo estaba fuera de toda duda. La mirada de Shuzi pasó junto a Caroline, Medusa, Dicky y los demás. Por sus actitudes, supo que habían ganado mucho y no pudo evitar sentirse en paz. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Yuanlan, quedó atónito. Anuncios de Put Future. Prehistoria, esta debe ser una escena de la prehistoria. El universo en el que vivimos ahora mismo, el escenario de la creación del mundo hace 14.000 millones de años. Yuanlan el santo maestro se arrodilló en el suelo y miró al cielo con extremo fanatismo. A sus ojos, esta escena fue el escenario de la creación del universo hace más de 14.000 millones de años. El gran colapso y la gran explosión del universo se habían experimentado innumerables veces antes de que naciera el universo final.
En cuanto al universo de línea de sangre final, tenía la misma aura que el universo de línea de sangre actual. Confirmó completamente su conjetura. Esta escena fue la creación del cielo y la tierra en la prehistoria. Después de todo, no era de extrañar que pensara eso. El universo de Shuzi era solo un 8% diferente del actual, por lo que era difícil saberlo. Sin mencionar que este era un universo tosco, sin los seres vivos de las generaciones posteriores para perfeccionarlo. Era natural que el universo de hace 14.000 millones de años fuera diferente del universo maduro actual. Shuzi quedó atónito por esta escena y no pudo reaccionar a tiempo. En este momento, era como una caja de arena que creó una nueva era, creando un nuevo mundo extraordinario y dejando que otros fueran testigos de esta oportunidad. Después de todo, el preludio del Gran Dao era un parámetro muy valioso para la creación del universo, sin embargo, no había esperado que el venerado cielo Azure Abyss pensara que era una escena de la creación del mundo, la escena más antigua y sagrada. Sin embargo, cuando lo pensó desde este ángulo, no encontró ningún defecto. Una existencia del universo antiguo, después de experimentar innumerables renacimientos, finalmente confirmó el universo actual frente a él con líneas de sangre como base. En este momento, esta escena es demasiado aterradora. Entonces, así es como nació nuestro universo. Yuanlan, el cerebro del Santo Maestro, todavía fue golpeado por la aterradora información. Esa existencia, ¿qué clase de existencia es él? ¿Podría la creación del cielo y la tierra ser la voluntad original del caos del universo entero? En ese caso, tal existencia tal vez pueda llamarse el dios de la creación. Shuzi quedó atónito por un momento cuando escuchó eso. Ya no estaba de humor para prestarle atención a Yuanlan. Sin embargo, se sintió un poco emocionado. Por primera vez, sin el conocimiento de los jugadores, había seres extraños y él sintió que eran los dioses de la creación. Auge. Shuzi no pensó demasiado en ello ni prestó atención al venerado celestial abismo azul, ya que todavía estaba demasiado ocupado. Crear un universo no fue tan simple. Anuncios de Put Future. En este momento, el universo no se revirtió esta vez. Fue el resultado final y satisfactorio de innumerables experimentos. El Big Bang del universo se extendió rápidamente. Innumerables leyes, materia, tiempo, espacio, luz y oscuridad, se extienden en todas direcciones. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el universo entero fue rápidamente asimilado y aniquilado por todo el gran universo, al igual que el universo de Medusa. Todas las especies y reglas extranjeras que no pertenecían a este mundo se estaban convirtiendo en la nada. Estoy empezando a ser asimilado. Tengo que tocar el piano del camino del cielo. Afortunadamente, no soy alguien con quien se puede jugar. Esas leyes extranjeras han sido recordadas por el piano del camino celestial, y las ha dividido y combinado con las leyes existentes del universo. Vaya. Las leyes de todo el universo colapsado se hicieron añicos. De repente, se integró en él una nueva máxima, manteniendo las máximas que se desvanecían. Como la fuente de un río, formó un poder estable y transformó frenéticamente el nacimiento de volutas de máximas. El universo alienígena que estaba al borde del colapso se estabilizó gradualmente. El siguiente paso es transferir este universo al subespacio que he creado. La voz de Shuzi era muy tranquila y todo iba de acuerdo a su cuidadoso plan. El subespacio ha establecido una formación para aislar el mundo exterior. Aunque es imposible aislar todo el universo, después de todo todavía vive en el universo, sin embargo, también puede reducir la velocidad de asimilación y reducir la pérdida. Ya todo estaba completamente preparado. ¿Cómo podría ser un juego crear un universo? En los 300 años de la loca producción del Corredor del Monte Aruna, Shuzi había utilizado los 300 años completos para realizar una deducción de grandes datos. La potencia informática de un núcleo mágico de 10º grado era tan poderosa que fue posible formar este intrincado plan del Génesis. ¡Uala! Bajo la mirada de todo el patio dimensional, todo el pequeño universo en el cielo desapareció repentinamente. ¿Qué está haciendo el dios de la destrucción? El universo que creó ha desaparecido. Caroline y el resto se miraron mientras miraban el cielo vacío. Sintieron que esta escena era muy inconcebible. Yuanlan, que estaba al otro lado del patio dimensional, quedó completamente sorprendido cuando vio esta escena. Como era de esperar, es un remanente de un video antiguo. Después de que el video terminó de reproducirse, de repente desapareció en el cielo. En este momento, todo el pequeño universo recién creado fue trasladado al subespacio. XT.
Los casi 10,000 pianos del camino celestial y el horno solar de energía que se había preparado eran como una lámpara, sosteniendo y manteniendo la llama que acababa de nacer. Lo mantuvieron balanceándose e impidieron que se apagara. Shuzi entró en el universo y miró hacia el universo que todavía estaba en medio de un Big Bang. Reveló una mirada de sorpresa. La era de la creación, en realidad lo logré. Realmente me convertí en él, el dios de la creación de este universo. 1138 El caos fuera del universo. Patio dimensional. Dentro de las montañas, ríos y tierra en miniatura, Caroline y los demás observaron cómo esta escena aparecía y desaparecía repentinamente. Estaban algo perdidos, pero también tenían algunas conjeturas. ¿Fue el dios de la destrucción el que creó la era? Dijo Caroline. Naturalmente, no pensó que fuera una imagen antigua, sino algo que realmente había sucedido en la realidad. Aunque fue impactante, los dioses antiguos le habían advertido. La creación del siglo, ¿por qué la creación del siglo? Dicky frunció levemente el ceño. Esta escena fue muy extraña. El dios de la destrucción, cuando llegó la batalla en el jardín del cosmos, dijo: si quiere traer una catástrofe a todo el gran cosmos y terminar con la vida útil de este cosmos por adelantado, entonces la creación de un cosmos puede traer una catástrofe. ¿A todo el gran cosmos? Los dioses de los tres pilares, sin embargo, analizaron. Dios de la destrucción, era el antiguo dios de la creación del futuro. Eran esencialmente iguales, pero el dios de la destrucción no podía controlar el caos en este universo, por lo tanto, creó un universo y se convirtió en el dios de la creación de ese universo para luchar contra el gran universo. ¿Reemplazarlos gradualmente? Esta suposición hizo temblar el corazón de todos. De hecho, era muy posible. Me preguntaba qué método usaría el dios de la destrucción para destruir este universo y provocar la catástrofe de antemano, pero no esperaba que fuera de esta manera. Me temo que este patio dimensional del dios de la destrucción fue construida para el universo que el dios de la destrucción estaba a punto de crear. Dijo Caroline. ¿Estás diciendo que el origen de este universo conduce al nuevo universo del dios de la destrucción? La expresión de Dicky gradualmente se volvió seria. Si ese fuera el caso, entonces todo estaba vinculado. El dios de la destrucción se había preparado para esto hace mucho tiempo, pero pensándolo mejor, de hecho era la mejor manera de destruir perfectamente el universo. Un dios súper antiguo. Lo he adivinado antes, el dios de la destrucción está a punto de crear un nuevo universo, y por eso nos pidió que fuéramos a verlo. Es obvio que ya había adivinado las posibles acciones del dios de la destrucción. Una existencia así es verdaderamente impredecible. Caroline sintió que cada vez le resultaba más difícil comprender el reino de los dioses antiguos. Del otro lado, fuera del universo, era un vacío de tono negro y el vacío temblaba levemente. Este era un campo taoísta. ¿Qué era una sala de entrenamiento? Era un lugar de residencia construido utilizando las leyes del Dao que uno había dominado. Era una especie de ley de Dao pura que se construyó en el más allá del cielo. Era una pequeña burbuja fuera de la pared del cosmos que estaba llena de leyes de cultivo puras. En esta sala de entrenamiento, era como pez en el agua. Se podría decir que es un tipo diferente de mundo plano elemental puro. Vivir fuera del universo no solo podría ralentizar la velocidad de envejecimiento de la asimilación con el universo, sino que el poder de combate también se expandiría enormemente. Era el propio santuario. Si uno no fuera extremadamente poderoso, no se atrevería a invadir precipitadamente el campo Dao de otro. En el antiguo campo Dao de último nivel, una existencia abrió sus ojos y una mirada de sorpresa pasó rápidamente. ¿Existe realmente un objeto extraño en el universo? Como cultivador de 10º nivel y parte del Gran Dao, naturalmente tenía la responsabilidad de proteger el universo. Era difícil para el universo tener secretos para ellos. Especialmente ante sus ojos, era como si una bacteria extraña hubiera parasitado el universo. No fue rechazado por todo el universo y había existido de manera constante. Les hizo sentir muy incrédulos. Se podría decir que es un cambio inimaginable desde la antigüedad. Existe una misteriosa y antigua existencia última que ha construido un templo de rito taoísta en el universo. Un joven con cabello negro hasta los hombros se sentó frente a una mesa de piedra y tamborileó con las yemas de los dedos. La antigua luz divina brillaba por todo su cuerpo. Parecía un hombre joven, pero en realidad era un viejo monstruo que había vivido durante millones de años. Imposible. No tendría sentido construir un campo de Dao en el universo. Además, el campo de Dao construido por esta misteriosa existencia era en realidad un Dao externo, es un campo de aura de Tao creado por un Dao que no pertenecen a las leyes de este universo.
Anuncios de Put Future. Era inconcebible que no se asimilara un camino exterior. Sin embargo, esta cosa increíble realmente había sucedido frente a él. Incluso el Reino Supremo del Universo, que todo lo sabe, estaba insensible a la situación desconocida e incomprensible. Continuó sintiéndolo y se sintió completamente incómodo. Este no es un mundo pequeño como un campo de Dao, sino un campo de Dao aún más grande. Las leyes nomológicas contenidas en él pueden formar un ecosistema nomológico completo. Puede albergar varias formas de vida y ya es el legendario universo falso de Dao. ¿Este es un antiguo reino final inimaginable? No, esto no es tan simple como universo Dao falso. Este Dao no pertenece a este universo. Es algo que nunca antes se había visto, el universo Dao exterior. Estaba un poco sorprendido. Calculó los secretos celestiales y el gran Dao, pero no pudo obtener ningún resultado. ¿Qué tipo de existencia podría haber creado un templo de rito taoísta tan impactante? ¿Por qué debe evolucionar un objeto tan extraño en el universo? Si estuviera fuera del universo, casi nadie sabría que se ha desarrollado tal campo taoísta. Sin embargo, esta existencia fue audaz y hábil. De hecho, había creado un templo de rito taoísta en el universo y fue percibido por todas las existencias del 10º nivel en el universo. Fue tan descarado como para decirle al universo entero lo que estaba a punto de hacer. No sería rechazado por el universo Dao exterior que se formó fuera del universo, pero la otra parte tuvo que hacer algo tan ingrata y extenuante. ¿Qué aterrador plan tenía en mente? En este momento, no era solo este supremo de 10º nivel. Incluso las existencias definitivas del 10º nivel de los grandes Dao de los otros universos, que estaban esparcidas por todas partes, temblaron violentamente y tenían pensamientos similares. Un cultivador de 10º nivel en el reino final en realidad había causado un enorme tsunami. En un instante, innumerables existencias de los Dao definitivos que estaban familiarizados entre sí y tenían buenas relaciones entre sí comenzaron a caminar y charlar entre sí en el campo taoísta de cada uno. Por otro lado, en un templo del rito taoísta, la antigua madre de 9 cabezas Melville estaba sentada en el templo del rito taoísta, recuperándose de sus heridas. Aunque han pasado 300 años en el espacio-tiempo de alta dimensión, que en realidad son solo 3 días, necesitaré un mes completo para recuperarme completamente de mis heridas. Necesitaré al menos medio año antes de poder volver a condensar la aguja de bordado espacial. El vestido del cielo estrellado era su arma principal y le había costado millones de años formar. En cuanto a la aguja espacial, era un tesoro central secundario. Se había transformado en un gobernante espacial y le salvó la vida. Sin embargo, ya había perdido este tesoro que le salvó la vida y resultó gravemente herido. Sabía que estaba en peligro. Cada existencia final de nivel 10 tiene su propio territorio. Una vez. Si otros me descubren, descenderé a la tierra de la nebulosa bajo mi jurisdicción y seré gravemente herido por el recién avanzado nivel 10 definitivo. Definitivamente otras existencias vendrán a mí, ella reveló una sensación de urgencia. Aunque solo eran unos pocos, todavía había existencias de nivel 10 que estaban cosechando civilizaciones en su propio territorio. Fueron derrotados y heridos por las existencias de nivel 10 recientemente avanzadas. Luego, las otras existencias máximas del 10º nivel golpearían al perro mientras estaba abajo, y hubo muchos casos en los que el perro fue asesinado. Sin embargo, la mayoría de estas cosas solo sucedieron en el nivel final del primero o segundo gran Dao. Líneas de sangre. A alguien de su nivel le pasaban muy pocas cosas. Espero poder esconderme por un tiempo más. Su rostro se puso pálido. Pero tarde o temprano me descubrirán. El reino final del 10º nivel en esa tierra todavía está vivo. Las otras existencias solo necesitan echar un vistazo a ese cúmulo de estrellas y ver al primogenitor de Yuan Lan y a los demás. Podrán descubrir que he sido derrotado por un reino final recientemente avanzado. Este tipo de cosas se pueden ver con una mirada a ese terreno. Solo podía esperar poder esconderse por un tiempo más. Sin embargo, algunos dojos antiguos de nivel máximo 10 estaban en el reino humano en los cielos, pero les gustaba usar sus avatares para viajar. Incluso establecieron todo tipo de espacios de encuentro extraños para provocar el caos en la civilización y matar el tiempo. Definitivamente no podría esconderse por mucho tiempo. Por lo tanto, si no estuviera al borde de la muerte, no habría estado dispuesta a usar la regla de resorte espacial. Fue por esta razón que incluso quiso convertirse en compañera de Dao de ese venerable soberano. Si se convirtieran en compañeros de Dao, su fuerza aumentaría enormemente y obtendrían el linaje y el conocimiento de la otra parte.
Ambas partes se beneficiarían mutuamente, y la escena que menos quería ver apareció frente a sus ojos. Era demasiado peligroso resultar gravemente herido. HMPH, y dices que él y yo no somos dignos. Anuncios de Put Future. Esa figura cruzó por los ojos de la antigua madre de 9 cabezas. Con un toque de ira, dijo. A los ojos de las personas de nuestro nivel, se puede encontrar en todas partes una simple progenie del reino final del 10º nivel sin un gran Dao. Todos eran asistentes, sirvientes e hijos del gran Dao del dojo, en realidad no estás satisfecho con casarte con él. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. No importa cuán profunda fuera su herencia, su línea de sangre de 10º nivel de los 3 grandes Dao era definitivamente importante. Además, ella no sería la única que se beneficiaría de tener hijos con ella. La otra parte también podría mejorar su línea de sangre espacial y convertirse en una línea de sangre que desafía el cielo. Ambas partes se beneficiarían de ello. Era una cuestión de beneficio mutuo y la otra parte incluso se había aprovechado de ella. Innumerables cultivadores de 10º nivel habían querido convertirse en compañeros de Dao con ella, pero ella los había rechazado a todos. Auge. El espacio tembló levemente. La antigua madre de 9 cabezas calculó con los dedos y sintió la anormalidad del universo. Era como si un objeto extraño hubiera nacido en el universo. Tuvo el mismo pensamiento impactante que las otras existencias del 10º nivel. No sabía qué tipo de ser poderoso había hecho deliberadamente una advertencia tan llamativa en el universo. No sabía cuál era su deseo. Sin embargo, ella también curó sus heridas con paciencia. Esos gigantes básicos del universo verdadero y los sabios supremos del origen simplemente no estaban en el mismo nivel que ella. Sin embargo, en realidad está en el universo. De repente pensó en el venerable soberano y el maestro que había mencionado, la antigua secta secreta. Básicamente no hay existencias de 10º nivel. Viven en el universo. Los extraños cambios en el universo y la misteriosa secta que mencionó el venerable soberano parecían haber echado raíces en el universo. ¿Será que la turbulencia del universo esté relacionada con él? En ese momento, Shuzi, naturalmente, no se daba cuenta de la agitación en el último nivel del 10º nivel. Incluso si lo hubiera sabido, no le habría prestado atención. Su agitación y especulaciones estaban relacionadas con él. A él no le importaba esto en absoluto. Para él, ahora que había salido y aprendido algunas reglas, no había nada más que quisiera saber. La atracción del mundo exterior era precisamente eso. Era mejor cultivar en aislamiento y en la granja. Todo lo que pasó afuera no tuvo nada que ver con él. Este pensamiento, ¿por qué me siento como si fuera una persona hogareña? Se dice que el colorido mundo exterior no es atractivo. ¿Por qué no te escondes en casa y lees libros, navegas por internet y ves series de televisión? Shuzi se quedó sin palabras. Pero para él era verdad. ¿Cómo podría el mundo exterior ser más interesante que el suyo? Afuera, él era solo un hijo corriente de 10º grado, un niño, un sirviente y un sirviente en el dojo. Cuando estaba en casa, era el dios de la creación. Shuzi miró hacia adelante. ¿Cómo fue el nacimiento del universo? En los mundos sandbox que Shuzi había creado antes, nunca antes había existido una escena así. Todo era una caja de arena, y luego comenzaron a evolucionar criaturas vivientes. Parecía diverso, pero las reglas del mundo nunca habían cambiado. Pero ahora es diferente. El orden natural no tiene precedentes. Shuzi ignoró a la gente del patio dimensional y se centró en la situación que acababa de estallar. Podía ver claramente que todo se estaba extendiendo. En su aturdimiento, Shuzi sintió todo. Trozos de tierra y metal de formas extrañas flotaban en el aire. Los rayos de luz estaban distorsionados y confusos, y tenían formas extrañas como cintas. Las llamas también eran irregulares, flotando por todas partes. El flujo de agua se esparció como niebla, esparcido por el mundo. El universo entero era como un basurero desordenado después de una explosión. Todo estaba hecho un desastre. XT. ¿Es este el universo cuando se formó el caos por primera vez? Le pareció ver un tosco árbol antiguo del gran sendero, una partitura tosca y sencilla para el tronco principal. Solo estaba el tronco principal, no había ramas, capullos, hojas verdes, flores, y todo estaba vacío. En esta era, el tiempo es solo tiempo. No tiene su propio patrón de tiempo. Shuzi solo se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando después del caos inicial. No había orden en todo, pero era ligeramente mejor que el estado de caos. Ni siquiera he fijado la ley del tiempo. Entonces, ¿puedo completar la ley del tiempo de este universo?
Un pensamiento fuerte y audaz apareció en la mente de Shuzi. En el multiverso, en el espacio-tiempo de alta dimensión, el límite superior del pensamiento es 100 años por día. Más allá de esta velocidad, aunque el cuerpo estaba cambiando, la mente no podía pensar. Este es el dios del flujo del tiempo de la creación. Entonces, ¿quién estableció el límite superior de tiempo? Es una regla establecida por una existencia de un universo antiguo después de que él reivindicó su Dao. Para evitar confusiones horarias, se estableció un límite. Si lo modifico en este universo donde no hay reglas, el límite de mi velocidad de pensamiento es 10.000 años por día, ¿y qué? Miró el espacio caótico creado por el caos y sintió la piel de gallina en todo el cuerpo.